Hermanos y hermanas, que la paz esté con vosotros en el Señor. Y contigo. Y contigo. Ahora estamos viviendo el fin de los últimos días. Así es. Las profecías de la llegada del Señor básicamente se han cumplido. Todos esperamos el regreso del Señor. Amén. Hoy día, en todo el mundo, solo la Iglesia de Dios Todopoderoso ha dado público testimonio a toda la humanidad. El Señor Jesús ha regresado hecho carne. Sí. Y es Dios Todopoderoso encarnado. El Señor Jesús ha regresado hecho carne. Ha regresado. Sí. Dios Todopoderoso ha expresado todas las verdades para la salvación de la humanidad. Y está realizando la obra del juicio comenzando por la casa de Dios. Amén. Así es. Las palabras de Dios Todopoderoso, la palabra manifestada en carne, se han publicado en Internet. Y toda la humanidad puede buscarlas y examinarlas. Por supuesto. Es el Evangelio del descenso del reino de los cielos, que se ha extendido por toda la China continental. Este es un hecho indiscutible. Amén. Hace poco he disfrutado de varios testimonios de los predicadores de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Básicamente, hoy puedo decir con seguridad que Dios Todopoderoso es la aparición del Señor Jesús. Amén. Nuestro deseo desde hace mucho tiempo por fin se ha cumplido. El Señor Jesús ha regresado. ¿El Señor ha regresado? Es cierto. Sí. Imposible. Maravilloso. A mi edad nunca pensé que pudiese contemplar el regreso del Señor. Sí. ¿El Señor ha regresado? Entonces, ¿por qué no hemos sido llevados? Hermanas, la gente dice que el Señor está aquí y allá, pero no debemos creerlo. Debemos precavernos de los falsos cristos y profetas. Sí, debemos tener cuidado. Pastor Jan, dices que el Señor Jesús ha regresado. Entonces, ¿dónde está? ¿A dónde debemos ir para verle? Sí, ¿a dónde? Gracias al Señor. Todos anhelamos el regreso del Señor. Quien desee contemplar su aparición, primero debe oír su voz. Cierto. Dios ha expresado las verdades de la obra del juicio de Dios de los últimos días. Son las palabras que el Espíritu Santo dice a las iglesias en los últimos días. Muchos ya han leído la palabra de Dios Todopoderoso y oído la voz de Dios. Todos han sido llevados ante Dios y están asistiendo al banquete del Cordero. ¡Qué gran bendición! En efecto, así es. Cierto. Una gran bendición. Cierto. Sin embargo, hoy, muchos hermanos y hermanas aún no saben distinguir la voz de Dios. Cierto. así es. Cierto. Por eso, hemos invitado de la Iglesia de Dios Todopoderoso a la hermana Xiang. Hola a todos. La hermana Chen Hola, hermanos y hermanas. Hola. y a la hermana Li. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Las hemos invitado para que nos hablen sobre cómo identificar la voz de Dios. Así todos sabremos cómo cerciorarnos de que Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús. ¿Qué decís vosotros? De acuerdo. Sí. Identificar la voz de Dios. Hermanos y hermanas, todas las palabras de la Biblia son la voz de Dios. ¿Qué decís? ¿Qué tenemos que discernir? ¡Cierto! Hermana Su, lo que dices no es correcto. La Biblia profetizó solo lo que el Señor diría y haría a su regreso. Pero en ella no aparecen esas cosas. Cierto, no aparecen en la Biblia. El libro del Apocalipsis dice: el que puede oír, que oiga lo que el Espíritu dijo a las iglesias. Amén. Hermana Su, ¿has olvidado estas palabras? ¿En realidad no crees que el Señor hablará cuando Él regrese? Los prudentes deben escuchar cómo identificar la voz del Señor, para así no pasar por alto su regreso. Así es. Es mejor que escuchemos. Escuchemos. Hermanos y hermanas, la pregunta que acabáis de hacer es de suma importancia. Así es.
Para aceptar la obra de Dios de los últimos días y contemplar su aparición, debemos saber identificar su voz. Cierto. De hecho, identificar la voz de Dios significa reconocer sus palabras y manifestaciones y reconocer las características de las palabras del Creador. Independientemente de que sean las palabras de Dios encarnado o las manifestaciones de su Espíritu, son palabras pronunciadas por Dios a la humanidad desde las alturas. Sí. Son el tono y las características de las palabras de Dios. Aquí se manifiestan claramente la autoridad e identidad de Dios. Sí. Se puede decir que es el único medio por el cual el Creador habla. Sí. Las manifestaciones de Dios cada vez que Él se encarna, sin duda abarcan muchas áreas. Principalmente se refieren a sus requisitos y a sus advertencias al hombre, a sus decretos administrativos y sus mandamientos, a sus palabras de juicio y castigo y a su revelación de la humanidad corrupta. También hay palabras de profecías y promesas de Dios a la humanidad, etc. Todas estas palabras son la manifestación de la verdad, el camino y la vida. Amén. Son la revelación de la esencia de la vida de Dios. Así es. Representan su carácter y todo lo que Él tiene Sí. y es. Amén. Por lo tanto, podemos ver a partir de las palabras expresadas por Dios que sus palabras son la verdad y tienen autoridad y poder. Amén. De este modo, si queréis determinar si las palabras expresadas por Dios Todopoderoso son la voz de Dios o no, podéis mirar las palabras del Señor Jesús y las de Dios Todopoderoso, compararlas y ver si son las palabras expresadas por el Espíritu. Sí. Y ver si es la obra realizada por Dios. Si su origen es el mismo, demuestra que las palabras de Dios Todopoderoso son manifestaciones de Dios y que Dios Todopoderoso es la aparición de Dios. Hay un camino y es muy útil. Veamos las palabras pronunciadas por Jehová durante la era de la ley y las palabras de Jesús en la era de la gracia. Ambas eran expresiones directas del Espíritu Santo y eran también obra de Dios. Esto demuestra que el Señor Jesús era la aparición de Jehová, la aparición del Creador. Amén. Amén. Los que han leído la Biblia saben que en las palabras del Señor Jesús durante la era de la gracia había palabras de advertencia, requisitos de Dios para el hombre y decretos administrativos de Dios. También había palabras sobre muchas profecías y promesas, etc. Fueron una etapa completa de la obra realizada por Dios durante la era de la gracia. Amén. Así es. Las ovejas de Dios oyen su voz. Hermanos y hermanas, cuando se trata de cómo identificar la voz de Dios, todo nos quedará claro si miramos las palabras del Señor Jesús. Cierto. Primero veremos los requisitos y advertencias del Señor Jesús para el hombre. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y principal mandamiento. Y el segundo es similar: ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. Cierto. En el capítulo 5 de Mateo, el Señor Jesús dijo: benditos son los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Benditos son los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. Amén. Benditos son los que son perseguidos debido a la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Benditos sois vosotros cuando, por amor a mí, los hombres os hagan daño y os persigan y digan falsamente toda clase de improperios contra vosotros. Amén. Alegraos y estad muy contentos, porque vuestra recompensa en el cielo es grande. Amén. Hermanos y hermanas, ahora veamos lo que el Señor Jesús dijo sobre los decretos administrativos. Muy bien. De acuerdo. Sí. Mateo, capítulo 12, versículos 31 al 32. El Señor Jesús dijo: entonces os digo, toda clase de pecado y blasfemia se le perdonará al hombre, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará.
Pero no se perdonará a aquel que diga algo contra el Espíritu Santo ni en este mundo ni en el venidero. Cierto. También en Mateo capítulo 5, versículo 22, el Señor Jesús dijo: pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano sin ninguna razón estará en peligro de juicio. Y todo aquel que llame a su hermano necio estará en peligro ante el consejo. Pero todo aquel que diga eres un tonto estará en peligro del fuego del infierno. Amén. Además de estas palabras de los decretos administrativos, están las del Señor Jesús en las que juzga y destapa a los fariseos. El Señor Jesús dijo: pero ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos a los hombres y porque tampoco iréis vosotros, ni dejaréis que entren aquellos que están tratando de entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque vais por mares y tierras para ganar un prosélito. Y cuando lo hacéis, lo convertís en hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Hermanos y hermanas, el Señor Jesús también habló profecías y promesas al hombre. Vamos a leerlas juntos. Bien. Por favor. Juan capítulo 14, versículos 2 al 3. El Señor Jesús dijo: Yo voy a preparar un lugar para vosotros. Y si yo voy a preparar un lugar para vosotros, también vendré después y os recibiré, para que donde yo esté también estéis vosotros. Amén. También está Juan capítulo 12, versículos 47 al 48, donde el Señor Jesús dijo: Y si cualquier hombre oye mis palabras y no las cree, yo no lo juzgo, porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Aquel que me rechace y que no reciba mis palabras, tiene uno que lo juzga. La palabra que yo he dicho, esa misma lo juzgará el último día. Amén. Amén. También Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 al 4. Mirad, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Dios secará las lágrimas de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni habrá más dolor, porque todo lo anterior ya ha terminado. Amén. La palabra de Dios es de hecho totalmente diferente de la palabra del hombre, llena de poder. Hermanos y hermanas, de las diversas verdades expresadas por el Señor Jesús en la era de la gracia, podemos ver que Él era la aparición del Salvador. Amén. Y que sus palabras eran manifestaciones de Dios para toda la humanidad. Amén. Él expresó directamente el carácter de Dios y su voluntad para la humanidad, para orientarla, proveerla y redimirla personalmente. Sí. Esto perfectamente representa la identidad y autoridad de Dios mismo. Al leer estas palabras, percibimos que son la verdad y que poseen autoridad y poder. Estas palabras son la voz de Dios, son sus manifestaciones a la humanidad. Sí. En los últimos días el Señor Jesús ha regresado. Dios Todopoderoso ha venido a realizar la obra del juicio de los últimos días. Él ha iniciado la era del reino y ha terminado la era de la gracia. Basándose en la obra de redención del Señor Jesús, Dios ha realizado la obra del juicio comenzando por la casa de Dios y ha expresado todas las verdades para la purificación y salvación de la humanidad. Amén. Las palabras expresadas por Dios Todopoderoso son ricas en contenido y son completas. Sí. Como dice Dios Todopoderoso, es justo decir que esta ha sido la primera vez desde la creación que Dios
se ha dirigido a toda la humanidad. Nunca antes Dios había hablado con tanto detalle y tan sistemáticamente a la humanidad creada. Por supuesto, esta ha sido también la primera vez que Él ha hablado tanto y durante tanto tiempo a la humanidad. Este es un hecho sin precedentes. Es más, estas declaraciones han sido el primer texto expresado por Dios mientras estuvo entre la humanidad, en la que Él reveló, guió, juzgó y habló con total franqueza a todas las personas. Y de igual manera, han sido las primeras declaraciones en las que Dios permitió a la gente conocer sus pasos, el lugar donde Él se encuentra, el carácter de Dios, lo que Él tiene y es, sus pensamientos y su preocupación por la humanidad. Se puede decir que desde la creación, estas fueron las primeras declaraciones que ha expresado desde el tercer cielo a la humanidad. Y que es la primera vez que Dios ha usado su identidad inherente para aparecer y expresar su voz a la humanidad por medio de palabras. Amén. Dios Todopoderoso ha expresado muchas palabras a toda la humanidad. Hermanos y hermanas, estamos en los últimos días y las palabras de Dios Todopoderoso son de gran alcance y muy ricas. En ellas están el juicio, la revelación del hombre y los decretos y mandamientos de la era del reino. Y las advertencias de Dios, sus requisitos y promesas para el hombre, profecías y demás. Leamos pasajes de las palabras de Dios sobre sus advertencias y requisitos para el hombre, así como sobre su obra. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Dios Todopoderoso dice: hoy en día, quienes alberguen un amor genuino hacia mí están bendecidos. Bienaventurados quienes se someten a mí. Con seguridad permanecerán en mi reino. Bienaventurados quienes me conocen. Con seguridad ejercerán poder en mi reino. Bienaventurados quienes me buscan. Con seguridad escaparán de las ataduras de Satanás y disfrutarán de la bendición en mí. Bienaventurados quienes son capaces de renunciar a sí mismos. Con seguridad entrarán en mi posesión y heredarán la abundancia de mi reino. Conmemoraré a los que corren por mi causa. Abrazaré con alegría a los que se consuman por mi causa. Daré disfrute a los que me presenten ofrendas. Bendeciré a los que encuentren disfrute en mis palabras. Con seguridad serán los pilares que sostendrán la viga maestra de mi reino. Con seguridad gozarán de abundancia incomparable en mi casa y nadie se podrá comparar con ellos. Amén. La voz de Dios Todopoderoso es tan familiar, suena como la del Señor Jesús. Ahora lee tú. De acuerdo. Dios Todopoderoso dice: antes de que el hombre fuera redimido, muchos de los venenos de Satanás ya fueron plantados dentro de él. Después de miles de años de la corrupción de Satanás, el hombre ya tiene dentro de sí una naturaleza que se resiste a Dios. Por tanto, cuando ha sido redimido no es más que una redención en la que se le ha comprado por un alto precio, pero la naturaleza venenosa de su interior no se ha eliminado. El hombre que es tan inmundo debe pasar por un cambio antes de ser digno de servir a Dios. Por medio de esta obra de juicio y castigo, el hombre llegará a conocer plenamente la esencia inmunda y corrupta de su interior y podrá cambiar completamente y ser purificado. Solo así puede ser el hombre digno de regresar ante el trono de Dios. Amén. ¿Leo yo ahora? De acuerdo. Dios Todopoderoso dice: la humanidad se ha desarrollado durante miles de años para llegar a donde está. Pero la humanidad de mi creación original hace tiempo que se hundió en la degeneración. Ellos
ya no son lo que yo quise que fueran. Y es por eso que las personas, en la forma en que hoy las veo, ya no merecen el nombre de humanidad. Son más bien la escoria de la humanidad, saqueados por Satanás. Y cadáveres podridos ambulantes, dentro de los cuales vive Satanás y que él usa como vestimenta. Las personas no creen en lo más mínimo en mi existencia, ni dan la bienvenida a mi llegada. La humanidad responde solo a regañadientes a mis solicitudes. Está temporalmente de acuerdo con ellas y no comparte, con sinceridad, las alegrías y tristezas de la vida conmigo. Debido a que la gente me ve como inescrutable, pretende sonreírme a regañadientes, traicionando su manera de arrimarse al poder. Esto se debe a que la gente desconoce mi obra y aún más mis intenciones presentes. Voy a ser honesto con vosotros. Cuando llegue el día, el sufrimiento de todo aquel que me adore será más fácil de soportar que el vuestro. El grado de vuestra fe en mí, en realidad, no es superior al de Job. Incluso que la fe de los fariseos judíos supera a la vuestra. Por lo que, en los inminentes días de fuego, vais a sufrir mucho más que los fariseos cuando fueron reprendidos por Jesús. Mucho más que los 250 líderes que se resistieron a Moisés. Y aún más seriamente que Sodoma bajo las llamas abrasadoras de su destrucción. El hombre perdió su corazón, que teme a Dios, después de que Satanás lo corrompiera. Y perdió la función que debería tener una de las criaturas de Dios, convirtiéndose en un enemigo que desobedece a Dios. El hombre vivió bajo el dominio de Satanás y siguió las órdenes de Satanás. Por ello, Dios no tuvo manera de obrar entre sus criaturas, y menos pudo ganar el temor de sus criaturas. Dios creó al hombre, y éste debe adorar a Dios. Pero el hombre en realidad le dio la espalda a Dios y adoró a Satanás. Satanás se convirtió en ídolo en el corazón del hombre. Así, Dios perdió su posición en el corazón del hombre, lo que quiere decir que él perdió el significado de su creación del hombre. Y para restaurar el significado de su creación del hombre, él debe restaurar la semejanza original del hombre y desechar del hombre su carácter corrupto. Para rescatar al hombre de Satanás, debe salvar entonces al hombre del pecado. Solo así puede poco a poco restaurar la semejanza original del hombre y restaurar la función original del hombre. Y al final, restaurar su reino. La destrucción final de esos hijos desobedientes será llevada a cabo con el fin de permitirle al hombre adorar mejor a Dios y vivir mejor sobre la tierra. Ya que Dios creó al hombre, Él hará que el hombre lo adore. Ya que desea restaurar la función original del hombre, la va a restaurar por completo y además sin ninguna adulteración. Restaurar su autoridad quiere decir hacer que el hombre lo adore, y hacer que el hombre lo obedezca quiere decir que Él va a hacer que el hombre viva por Él y que perezcan sus enemigos debido a su autoridad. Quiere decir que hará que hasta la última parte de Él continúe entre la humanidad sin resistencia por parte del hombre. Amén. Amén. El reino que anhela establecer es su propio reino. La humanidad que espera es una que lo adore y lo obedezca por completo y tenga su gloria.
Si no salva a la humanidad corrupta, el significado de su creación del hombre quedará en nada. No tendrá más autoridad entre los hombres. Y su reino, entonces ya, no será capaz de existir en la tierra. Si no destruye a esos enemigos que le son desobedientes, entonces no podrá obtener toda su gloria, ni tampoco podrá establecer su reino sobre la tierra. Estos son los símbolos de la terminación de su obra y los símbolos de la terminación de su gran logro. Destruir completamente a aquellos entre la humanidad que lo desobedecen y llevar al reposo a los que han sido perfeccionados. Amén. Dios Todopoderoso dice: tú solo sabes que Jesús descenderá durante los últimos días, pero ¿cómo lo hará exactamente? Un pecador como tú, que acabas de ser redimido y que no has sido cambiado o perfeccionado por Dios, ¿puede ser conforme al corazón de Dios? Para ti, que aún eres del viejo ser, es cierto que Jesús te salvó y que no perteneces al pecado gracias a la salvación de Dios, pero esto no demuestra que no seas pecador ni impuro. ¿Cómo puedes ser santo si no has sido cambiado? En tu interior estás cercado por la impureza egoísta y miserable, pero sigues deseando descender con Jesús. Tendrías que tener tanta suerte. Te has saltado un paso en tu creencia en Dios. Simplemente has sido redimido, pero no cambiado. Para que seas conforme al corazón de Dios, Él debe hacer personalmente la obra de cambiarte y purificarte. Si solo eres redimido, serás incapaz de alcanzar la santidad. De esta forma, no serás apto para participar en las buenas bendiciones de Dios, porque te has saltado un paso en la obra de Dios de gestionar al hombre, que es el paso clave del cambio y el perfeccionamiento. Y así, tú, un pecador que acaba de ser redimido, no puedes heredar directamente la herencia de Dios. Amén. Amén. Hermana Sao, ¿quieres leer ahora? De acuerdo. Dios Todopoderoso dice: debes saber qué tipo de personas quiero. Los impuros no tienen permitido entrar en el reino. No pueden ensuciar el suelo santo. Aunque puedas haber realizado mucha labor y trabajado durante muchos años, al final sigues siendo deplorable e inmundo. Es intolerable para el cielo que desees entrar en mi reino. Desde la fundación del mundo hasta hoy, nunca he ofrecido acceso fácil a mi reino a cualquiera que se congracia conmigo. Esta es una ley celestial y nadie puede quebrantarla. Debes buscar vida. Hoy los que serán perfeccionados son del mismo tipo que Pedro. Son los que buscan cambios en su carácter y están dispuestos a dar testimonio de Dios y cumplir su obligación como criaturas de Dios. Solo las personas así serán perfeccionadas. Amén. Amén. Si solo miras las recompensas y no buscas cambiar tu propio carácter vital, entonces todos tus esfuerzos serán en vano. Y esta verdad es inalterable. Amén. Gracias al Señor. Alabado sea el Señor. Dios Todopoderoso expresa la actitud de nosotros, los seres humanos, hacia Él claramente. Sí. Solo Dios mira el fondo de nuestro corazón. Solo Él ve nuestro verdadero estado de depravación. Así es. Solo Dios puede hablar claramente de su obra y su voluntad para la humanidad. Solo Dios puede saber qué personas entrarán en su reino y cuáles serán aniquiladas. Sí.